Bueno, Fati, nos vamos a abocar hoy a historias, entre otras cuestiones, de abuelos, pero particularmente de una abuela, muy especial en Tucumán. Vamos a hablar de una abuela en Tucumán, sí. Nos toca un poquito estos temas, viste que nos gusta ahí Sí. ahondar en esos temas. Yo te voy a hacer primero una referencia de hechos cortitas para que puedas entender qué le está pasando a esta abuela, qué pide y qué no le da la justicia, ¿de acuerdo? Porque Ok. si no, no se entiende en la base. Lo primero que te voy a decir que el hijo de esta abuela y quien fue su nuera firmaron el acuerdo de divorcio en junio del 2022. Hace 2 años. 2 años. Después de firmado en el 2022, un mes después, la progenitora denuncia al hijo de esta señora por abuso. Cosas que hemos hablado en muchas veces de estos temas. ¿Qué hizo el hijo? Dice, mira, yo sé que no hice nada, así que yo me someto a la justicia. Pero ustedes, era primer nieta, primer bisnieta, primer sobrina, por la familia de él, ¿no? Correcto. Ustedes traten de no cortar el vínculo. Yo me corro, me someto a la justicia y hago lo que me dice la justicia que tengo que hacer. Ustedes sigan adelante. Así que la abuela empieza una carrera por no perder vínculo con esa nieta, que era su primer nieta, Que con una tenía bisabuela. En ¿Cuántos un años? año. Un año. Chiquitita, chiquitita. Bien. Pero bien reconocida la abuela, a pesar de la nena respecto de la abuela. Bueno, empieza primero intentando con ella, porque dice, es parte de nuestra familia, bueno, por teléfono, por favor, déjamela ver, déjame intentar, bueno. Le empieza a poner condiciones rarísimas hasta que, para que la pueda ver un ratito, hasta que termina cortándole el vínculo. Y ahí empezamos con la justicia. Esta es como la previa de por qué la abuela llega a la justicia. Llega y dice, soy abuela, quiero ver a mi nieta. En ese recorrido de la abuela tenemos 2 años, casi el parte del 2022 y el 2023. En todo ese periodo nos encontramos con una jueza que arranca con una resolución en septiembre del 2022 que dice claramente lo que haya pasado con el padre no es motivo suficiente para interrumpir el vínculo con la abuela. Uy, ya dijo ella, muy bien, es lo que vine a buscar la justicia. Correcto. Y dio una orden de revinculación, de que se encuentren. No había revinculación porque recién acababan de dejar de verse, de régimen de comunicación. Después que le da esa orden, la progenitora no cumple nunca, ninguno de los días que la tiene que llevar. Entonces, la jueza intima pero no ejecuta. Lo que estoy empezando a decir cada vez que hablamos de esto es, las resoluciones judiciales se deben cumplir, porque es parte de la tutela efectiva de los derechos. Si vos vas a dictar una resolución judicial y no la vas a hacer cumplir, es una mera declaración de intención. No está la justicia para eso. Pero bueno, esta jueza intima... Sí. Eso contribuye a esto de que la ley se interpreta, no se cumple. Exactamente, que es el mayor problema que estamos teniendo hoy en la mayoría de los juicios, que las resoluciones muchas veces salen, pero ninguna se cumple. La progenitora decide no cumplir, hasta que cuando ve que las intimaciones son muchas, y tal vez se preocupó, se fue al OBD y esta vez, un año después, denunció a la abuela. Por cosas que supuestamente pasaron un año atrás. Estos son casos de manual. Yo sé que para nosotros nos gusta hablar de estos temas y demás, pero se repiten en todo el país, de norte a sur, este a oeste. La denuncia a la abuela. La denuncia esta se archiva rápidamente. Entonces la abuela vuelve a la justicia a insistir porque no quiere perder de vista a su abuela, a su nieta. ¿Qué entiende la abuela? Algo que también nosotros repetimos mucho, que un niño, si nosotros decimos que un adulto, cuando está aislado y controlado, sufre violencia, eso decimos de la violencia de género, ¿verdad? ¿Cuál es la primera alerta para decir que una mujer está sufriendo violencia de género? Decimos, cuidado, no la deja encontrarse con la familia, la tiene aislada, la controla, ¿no? Muy bien. Un niño controlado y aislado está sufriendo violencia. Correcto. No tiene por qué ser diferente esto, ¿de acuerdo? Sí, bueno, perfecto. En ese temor la abuela vuelve a la justicia. Bueno, ahí nos encontramos con algunos dictámenes muy buenos. El asesor de primera instancia dice claramente, no podemos cortar el vínculo, no hay que cortarlo, hay que insistir. Los informes oficiales todos positivos respecto de la abuela y también de la niña. O sea que no había motivo alguno para. ¿Hasta qué sucedió? Cayó la progenitora al expediente con una psicóloga de parte privada diciendo que la nena decía que no quería ver a la abuela. Como suele terminar, es como una escalada que va más o menos siempre en el mismo sentido. Dicen, no quiere verla. Una nena que tiene 3 años hoy. Claro. El gabinete psicosocial, mira lo que dice, se observa discurso adulto en la niña. O sea, relato impuesto. Exacto. Lo dice el gabinete psicosocial del juzgado, no estamos hablando de otro lugar. Solicita inclusión de la niña en un servicio de revinculación para que se revincule con la abuela y una terapia de la niña en un ambiente imparcial, no con una psicóloga de parte. ¿Ah? Y ahí aparece
el informe psicosocial de la madre o progenitora que dice pensamiento de tipo concreto y rígido, mecanismos defensivos tales como negación y disociación. Ve a la niña como de su propiedad. También se ven muchos casos esto. Digo, si la justicia tiene este cuadro de acción, sería casi lógico que quisiera cumplir sus resoluciones y que esa niña tuviera, pensemos en la niña, no pensemos en la abuela, que esa niña tuviera acceso a su abuela, a su bisabuela, a sus tíos, sus primos, a toda su familia paterna, ¿verdad? Bueno, te voy a cerrar esto con dos cosas, porque te traje una novedad. Esto es un expediente que... judicial, todo, lo leí está completo. tramitándose. Sí, tramita en Tucumán, ahora te voy a decir dónde está, en el lugar donde está, esperando una resolución. Le dan traslado al defensor, está en la Cámara de Apelaciones, que ahora te voy a dar los nombres de los jueces, en la Cámara de Apelaciones Civil hace 8 meses esperando una resolución. Un escrito que está esperando hace 8 meses una resolución. Primero que no, que lo pasamos, que bueno, finalmente se lo pasan. Cuestiones que son perentorias, urgentes, dramáticas. Hablamos de niños, ni hablar del interés superior del niño. Por supuesto. ¿No? El defensor de Cámara, Diego Javier Trabadelo, dice en su informe de ahora, de esta semana, afirma que a pesar de los esfuerzos del órgano jurisdiccional, me hubiera gustado que los detallara, porque no entiendo cuáles son los esfuerzos más que sacar resoluciones que no cumplieron, y de los equipos interdisciplinarios intervinientes, la interferencia de los adultos, particularmente de la progenitora de la niña, nos han llevado a la situación actual. No, doctor Trabadelo, no nos han llevado, porque la abuela no tiene ninguna posibilidad de ir a tocar la puerta y de cumplir una orden judicial. Lo llevó a ustedes, a la justicia, puestos, la progenitora con la psicóloga de parte. Ellos no pueden decir, nos han llevado. ¿A quiénes nos han llevado? ¿A nosotros nos llevaron? ¿Cómo llevas al justiciable si no puede hacer nada? Te dicen que no te podés acercar y tenés que cumplir una orden. No, no nos llevaron. Los llevaron a ellos y termina diciendo que hoy resulta de imposible cumplimiento la revinculación de la niña con la abuela. 2 años después, donde fue solo la justicia la que no dictó la orden. Y ahora le voy a contar al defensor y a la Cámara. Es impactante, ¿eh? La desconexión que hay con... Absoluta, con la realidad, con la vida de la gente y con el sufrimiento. Están desconectados con el sufrimiento. Y desconectados además del caso particular. Ni hablar que del caso particular y de los derechos de la niña. Sí, porque sí, se llenan la boca hablando del interés superior del niño. La niña está secuestrada en la casa de la madre. No la puede ver nadie sabe cómo está, no lo ve un psicólogo oficial, no pueden hacer un dictamen que sea imparcial. No pueden cumplir sus propias resoluciones donde dicen el vínculo, en las primeras dicen el vínculo de la abuela con la niña es amoroso. Para decir ahora es de cumplimiento. Nos han llevado a esta situación de cumplimiento imposible. ¿Quién nos llevó? La justicia misma nos llevó a esto. ¿Y entonces? Le quiero contar que esta semana salió una resolución del Cuerpo Médico Forense de Corte de la Nación. De lo que es medicina, psicología o equipos técnicos, la máxima autoridad. No tenemos más nada arriba del Cuerpo Médico Forense, ¿no? Que yo creo que un poco cansados de esto que una de las partes, cualquiera sea, hombre o mujer, con psicólogos privados que eligen ellos, que pagan y que llevan informes privados, empujen estas causas de esta manera. Y te voy a decir lo que nos dice. Y lo quiero decir bien, porque a quien lo quiera usar ahora le voy a dar los datos, como hacíamos siempre. Correcto. No es posible realizar inferencias con suficiente rigor científico. Rigor científico. No se puede, dice, sobre el accionar profesional. ¿De qué profesional estamos hablando? De la psicóloga de parte. Correcto. ¿No? Ya que no es posible expedirse acerca de la modalidad y características de las entrevistas que habrían mantenido en el ámbito clínico con la niña. Esto también es una niña, no hablamos de la misma, es otra niña. Es otro caso, que sienta jurisprudencia. Lógico, toda vez que las mismas se habrían llevado a cabo en el recinto privado de su consultorio, al ser un ámbito terapéutico y no ha habido control judicial del modo en que se habrían realizado dichas entrevistas. O sea, todo aquello que sea de parte sin control judicial, por fin, finalmente no tiene rigurosidad científica y por lo tanto por fin valor jurídico. A la cantidad de gente que esto le va a resolver el problema no te lo puedo explicar porque la mayoría de los casos son la parte con un psicólogo privado. Te voy a decir que es para el que quiera tomar nota cuando nos escuchen en esta charla. Orden 50, ingreso 7243/24, causa 66690/2024 del 27 de mayo del 2024 que se dio a conocer esta semana.
impecable resolución del cuerpo médico, forense, de corte, de la nación. Te pone contento. Feliz me pone, porque hay mucha gente que va a resolver su problema con esto. Tenemos que entender que el psicólogo de parte, que entrevista a cualquier niño solo en su consultorio, no puede ser la palabra que lleve el expediente de principio a fin. Definitivamente. Fati, como siempre, placer. A vos. Más charlas. En la próxima encuentro.